Ay, 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 ay. Y rogar que podamos salir ahora. Que va el compás de aquella melodía que canta, nos dice irnos de viaje. Miren a dónde llegamos. ¡Dale, papá! Oh. Vamos rodando hacia la libertad, libertad. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Somos Flor Y Juan, de Rodando hacia la Libertad. Buenas a todos. Buenas. Estamos en Santa Rosa y vinimos a la estación de servicio a trabajar. Pero no llegamos ni a bajarnos porque se nos acercó Paolo, es un chico de Banfield, ahí la localidad al lado de la nuestra, donde éramos nosotros. Tiene unas cabañas por acá, así que posiblemente salga un mural en las cabañas de él. Nos invitó para que vayamos a la casa a conectarnos al wifi ahí. Toma destino y planificación, miren las cosas que Ahí pasan. está el autito, mirá. Increíble, un genio Paolo. Acá planificar es casi imposible porque pasan estas cosas y todo cambia. Y cuando es trabajo nosotros lo abrazamos. Así que de esta manera comienza este nuevo video. Y aquí estamos nomás en las cabañas de Paolo. Al final salió mural, ya estuve pintando de blanco, estoy por arrancar a dibujar con lápiz. Flor está acá editando. Arrancando a editar. Así que voy a meterle pata para ver. ¿Y esto que es un arma nueva? Sí, Están los tábanos acá, tremendo. Y qué linda la cabañita esta, tremenda. Miren el mural que nos encontramos acá. Estas cabañas que se llaman Isaporá, que les vamos a dejar acá el contacto para que puedan venir a alojarse en estas hermosísimas cabañas. Terminé. ¿Y terminaste? Ya lo terminé. Listo.
Acá estamos en la ruta de los esteros de Liberá y nada, nos dijeron que era complicado algunos accesos, que tenés que entrar así con 4x4. Anoche llovió un poco, es todo arena y la camioneta va así. Ya no es joda, tenemos miedo de caer en un zanjón, vamos a volver para atrás. Sí, a mí me asustó, pero además porque ya no podíamos avanzar tampoco. No, nos vamos a quedar seguro, seguro que nos vamos a quedar. Justo encontró recién esta entrada. Para dar una vuelta, porque encima es una calle tan angosta que no tenés manera de dar vueltas. Si volvés, se ve que la mañana pasó una camioneta con pasajeros y fue armando un camino, pero nada, la merche es un poquito más pesada y vamos así. Además se nota en el camino que hay, que la camioneta también fue coleteando. Sí, ahora lo vamos a grabar para que lo vean. Vamos a intentar volver y bueno, nos vamos a quedar durmiendo por ahí. Justo queríamos filmar el estado de la ruta porque hay tanta incertidumbre cuando buscas la información de los 4 portales que hay para ingresar al Parque Nacional Iberá. Nosotros habíamos ido a Santa Rosa justamente porque teníamos el acceso al portal Carambola. Hay otros portales, por ejemplo el de San Nicolás, que es el más cercano a Corrientes Capital, que sí o sí te dicen que tenés que entrar con 4x4. Pero se suponía que estos, por lo que habíamos estado averiguando, no hacía falta entrar con 4x4. Y es más, habíamos hablado con unas personas de Santa Rosa que tenían amigos que habían pasado en auto hace unos días. Pero bueno, la camioneta es pesada. La camioneta es pesada y el clima cambia todo el tiempo y nosotros tal vez no tuvimos en cuenta las gotas que habían caído. Claro, y para todos los que piensan, ¿y no es 4x4 la camioneta? No, es 4 por 1.90. Y yo le decía, prefiero ir despacio. Bueno, igual siempre vamos despacio, claro, pero prefiero que ir más despacio y quedarnos y no se vaya del camino, claro, porque se cae la camioneta, se puede caer. Ay, no, claro. Y rogar que podamos salir ahora. Bueno, va a intentar dar la vuelta ahí. Va a salir todo bien, va a salir todo bien. Positiva. Vamos, Merche. Motor, alma y sangre. Guarda. Bueno, perdón al dueño de este lugar, pero vamos a dar la vuelta acá. Al Bostón. Opa. Quizás ese, ¿sabes qué? Menos mal que estaba la tranquila porque estaba complicado, ¿eh? La verdad que sí, me dio miedo, mi amor. No, miedo no, pero... Y no, porque no sabés qué es lo que hay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ah. Ay, ay, ay. Ay, mierda. Me hundo. Ay, me estoy hundiendo. Tremendo, ¿eh? Arenas movedizas. A tener en cuenta. Qué anécdota, Tomás. Volvimos a la seccional de Carambola, donde están los guardaparques. Volvimos unos 4 kilómetros para atrás. Es lunes, 2:30 de la tarde. Estuvimos laburando viernes, sábado y domingo. Estamos un poco cansados, así que está nublado. Y es como que si está nublado acá,
dale gracias, no sé, a la Pachamama porque... Ay, por favor, los calores que estamos pasando. Estoy entendiendo por qué se duerme la siesta. Porque a esa hora no se puede hacer otra cosa más que dormir y descansar. Laburar con la fresca de noche. Bueno, pero más allá de la sensación de calor, a mí lo que me pasa es que soy hipotensa y me descompongo todo el tiempo. Entonces necesito que estemos en un lugar con agua para meterme al agua todo el tiempo. Pero vamos a descansar acá porque es hermoso, por más que no lleguemos. Sí, igual el camino ya, porque la reserva arranca desde acá. No es que no llegamos a la reserva, sino que ingresamos y vimos un montón de animales. Aves. Oh, tremendo, muchas aves. Ay, pero de todos los colores, parecía un espectáculo. Así que nos sacó toda esa sensación rara de lo que pasó recién. Y bueno, vamos a estar en compañía de la naturaleza, porque todas estas aves están revoloteando alrededor. Sí. Tremendo. Así que este será nuestro patio de hoy. Y bueno, acá seguimos. Vamos a tomar una cervecita porque vamos a dormir acá. Ya tenemos la protección para los bichos y el espiral acá prendido. Y Flor está preparando comida. Sí, unas hamburguesas. Acá ya doré los panes, los tosté, huevo, tomate, cebolla. No solemos comer tanta hamburguesa, pero cuando sale te preparás las mejores. Mandale todo, todo lo que encuentres. No me digas que ya está la comida. Cada uno se lo une. Uy, qué linda hamburguesa. A ver cuál se cae primero. Esto sería... Oh, por favor. Gracias. Qué lindo domingo este lunes. Buen día para todos. Pasamos la noche acá frente a la casa del guardaparques. Tremendo, dormimos con el techo y las ventanas abiertas con protección para los mosquitos, pero fresquísima la noche. Espectacular. Espectacular, nos levantamos a las 6, hicimos ejercicio y ahora vamos a comer y a desayunar. Un poco de fruta y ahora nos tenemos que ir porque tenemos que hacer la RTO. Hoy se nos vence la BTV de la camioneta. Exacto, así que vamos a tener casi unos 300 kilómetros que para nosotros son como 5 horas, porque vamos despacito. Claro. La idea de venir al Parque Nacional Iberá era pasar la noche en el camping Carambola, que es el portal por el cual estábamos tratando de ingresar ayer. Recuerden que yo ayer les conté que hay 4 portales de ingreso en diferentes partes y los 4 portales tienen sus campings independientes. Este parque tiene una extensión de más de 1.300.000 hectáreas, es un área de preservación natural, es uno de los humedales más grandes de Latinoamérica. Así que teníamos muchísimas ganas de venir a conocerlo, pero sobre todo de pasar la noche en el parque como lo hemos hecho en el Burucuyá. Sí, rodeado de naturaleza. Sepan que se pueden hacer excursiones igualmente sin venir con tu propio vehículo, o sea que puedes contratar una excursión afuera y que directamente te traigan en una 4x4, te lleven a hacer la excursión y después te regresan. Y también existe la posibilidad de alquilar una camioneta 4x4 para poder venir a acceder a este portal. Nos venían diciendo, gente local nos dijo que podés pasar, a veces no podés pasar, es impredecible, pero bueno, lo intentamos, vinimos, corría riesgo nuestra casa, así que decidimos irnos. Nos hubiese encantado hacer la excursión, pero también tenemos esto que nos ata, que es irnos a hacer sí o sí lo de la BTV. Para acá, para Ituzaingó. Hola, muy bien. ¿Tienen un canal y van subiendo de la provincia? Sí. Es más, los estamos grabando, así que van a salir todos ustedes. Salimos de Buenos Aires, pero ya no tenemos más casa ahí, porque vendimos todo para vivir viajando.
artista, escenógrafo, trabajó los últimos 10 años para La Renga, la banda rock. Y yo soy auxiliar en kinesiología, profesora de natación y guardavidas, pero ahora me dedico a ser community manager y editora de videos. Bueno, estábamos yendo hacia Gobernador Divisorio para hacer la RTO o la BTV, depende en qué provincia estén, se llama de diferente manera. ¿Y qué pasó, mi amor? Nuestro operativo número 7. Como siempre, subieron a investigar, a revisar todo. Perfecto, es su trabajo, así que... Pero lo bueno es que nos trataron re bien. Encima nos informaron porque nos estábamos yendo a hacer unos 100 kilómetros hasta planta verificadora y nos dijeron, no chicos, pasaron el pueblo este de Ituzaingó, así que ahí pueden hacer la verificación técnica vehicular. Así que estamos contentos porque nos hayan parado, porque si no hubiésemos hecho 180 kilómetros de más. Porque habíamos hecho 20 kilómetros pasando Ituzaingó y después íbamos a volver acá. Que re felices, unos genios. Le vamos a mandar un saludo a todos los gendarmes de Ituzaingó. Ya estamos en la puerta del taller de revisión técnica. Así que estamos esperando, ya pagamos, 3.000 pesos vale. La entramos y si está todo bien, nos vamos con el calco. Con el nuevo. Con el nuevo calco. Ituzaingó es la sede argentina de la represa hidroeléctrica de Yacyretá y es una de las ciudades balnearias más importantes de la provincia de Corrientes. Uno de los eventos más destacados que ofrece son los carnavales de Ituzaingó, que se llevan a cabo a fines de enero y a principios de febrero. En Ituzaingó y resulta que hay un tema con el acampe, digamos, para nosotros que tenemos nuestra casita a cuestas y que tenemos todo en la casita. Está complicado el tema para pasar la noche en la costanera porque no hay tanto lugar. El camping municipal está cerrado y el otro camping que se llama el Mirasol, el Mirador, está un poquito saladito como para la vida nuestra de motorjonero. Les vamos a contar que el camping nos pidieron 2.300 pesos para pasar la noche. Mañana a las 10 de la mañana irnos. Toquen los tarros a las 10 de la mañana. La realidad es que si nosotros tendríamos que estar pagando los campings así, no viviríamos viajando como lo hacemos. Y más sabiendo que no íbamos a usar ni siquiera los baños, porque tenemos ducha completa, agua caliente, cocina, tenemos todo. Pero ahí está, mirá, justo recibimos un mensaje de Fátima, que es una chica de acá. Nos invitó a pasar la noche en una de sus cabañas. Vamos a ir a pasar la noche a la cabaña de ella, que tiene aire acondicionado, tiene pileta, nada, está todo muraleado, van a ver qué lindo. Un espectáculo, ahora les vamos a mostrar, pero primero les quiero mostrar un poquito la costanera. Y acá no encontramos playas de acceso directo, sino que es todo como es la costanera y tiene como una barranca. Claro, está abajo, está ahí como unos 30 metros debe haber de bajada, entonces tenés que dejar el vehículo y bajar y no verlo, y nosotros por lo general siempre el vehículo lo dejamos cerca. Así que vamos hacia lo de Fátima. Miren a dónde llegamos. Casita por una noche. ¡Wow! Miren lo que es esta cabañita. ¡Qué amplio! ¡Qué papá! ¡Oh! Y aire acondicionado, todo, ventilador, vamos a ir volando. Mañana les vamos a mostrar la pileta y toda la parte de afuera, que es hermosísima. Pero ya se está haciendo de noche, así que mañana se los mostramos con buena luz. Hoy vamos a dormir despatarrados.
Bueno, vinimos a conocer la represa de Yacyretá, pero no tuvimos la misma suerte que con la represa de Salto Grande. Funciona el turismo de otra manera acá. Cuá, cuá, cuá. Nos levantamos tempranito, pero no. Uno de los primeros puntos que había notado era la represa de Yacyretá. Pero bueno, personalmente yo voy a decir que me da un poco de pena que ayer fuimos a turismo y no solemos ir a turismo porque siempre la información la busco yo antes y vamos charlando sobre lo que vamos a visitar. Dijimos que íbamos a ir a visitar la represa y no nos dijeron que había que hacer el tour desde Ituzaingó. Claro, que son unos 15 kilómetros desde la represa del centro de Ituzaingó. ¿Y nosotros qué hicimos? Fuimos directamente hacia la represa como hicimos en Salto Grande, en Entre Ríos, y resulta que no es así. Nos atendió amablemente un gendarme que nos dijo que no, que había que volver a Ituzaingó, unos 12 kilómetros. La cuestión es que no lo vamos a hacer porque las energías nos están diciendo que no lo hagamos. Nuestro cuerpo y nuestro corazón quiere seguir ruta. Y si las cosas pasan por algo es y las aceptamos así como son. Si no se dio en este momento, en algún otro momento se dará. Cuando vayamos a el país hermano de Paraguay, la conoceremos desde el otro lado. Claro, porque es una represa binacional como la de Salto Grande, pero la de Salto Grande se comparte con Uruguay y esta acá se comparte con Paraguay. Pero bueno, las cosas pasan por algo y lo aceptamos así como es. Pero nuestro corazoncito nómade nos está pidiendo ruta, así que se lo vamos a dar. Creo que hay un llamado desde allá, se escucha. Así que vamos a seguir ruta, le vamos a meter un par de kilómetros y vamos a seguir adelante con nuestro viaje. Ya van a ver en el próximo video de dónde vamos a estar. Así que si llegaste hasta acá, te damos muchísimas gracias, porque nunca lo decimos, pero es muy importante todas las personas que lleguen al final de nuestro video, como también ver 30 segundos por lo menos de la publicidad, porque eso es lo que nos ayuda a no solamente monetizar el canal, sino que además a que el algoritmo de YouTube, que siempre lo mencionamos, lea que es un contenido que a la gente le gusta, entonces lo distribuya por más lugares y nos ayuda a que nosotros sigamos creciendo. Si te gustó el video, déjanos un gran like. También podés colaborar dejándonos un mensaje. ¿Qué te pareció el mural que hice, el número 32? Y cuéntenos si alguna vez visitaron Santa Rosa o si alguna vez visitaron Ituzaingó, que queremos leerlos y compartir un poco la información con ustedes. Muchas felicidades para todos en esta fecha, un abrazo grande para todos. Nos vemos en un próximo video. Tu liberación.